Vamos a revisar entonces estos tres ejercicios. Vamos a comenzar por el 45. El 45, para resolver el ejercicio podemos hacer lo siguiente. Transcribirlo aquí. Esto es el límite. Cuando h tiende a 0, de 8 más h al cuadrado menos 64 sobre h. Cuando hacemos que h valga 0, si evaluamos el límite, obtenemos en el numerador 0 y en el denominador 0 también. Tenemos una forma 0 sobre 0, es una forma indeterminada. Por lo tanto, tenemos que hacer algo para quitar esa forma indeterminada. Vamos a trabajar en el numerador. ¿Qué es lo que podemos hacer? Resolvemos ese cuadrado, cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, será 16h, más el segundo al cuadrado, menos 64 sobre h. Podemos simplificar este 64 con este que está acá. De modo que ahora, ¿cómo queda el límite? Queda como límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Cuando h tiende a 0, podemos hacer un factor común h en lo que quedó y queda 16 más h sobre h. Y bueno, vamos a simplificar esto que está aquí. De modo que queda el límite cuando h tiende a 0 de 16 más h. Y esto es igual, ahora evaluando el límite, esto es igual a 16. ¿Bien? ¿Sí les quedó así ese ejercicio? Sí, señor. Vale. Vamos ahora al 49. Ejercicio 49. En el ejercicio 49 vamos a utilizar algo que se llama el conjugado. Raíz de t menos 1 sobre t menos 1. Cuando evaluamos el límite nuevamente, si analizamos el valor del límite, tiene una forma indeterminada 0 sobre 0. A este límite vamos a hacerle la siguiente manipulación. Para poderlo resolver, vamos a multiplicar por el conjugado del numerador. ¿Qué es el conjugado? Será esta misma expresión, pero con este signo contrario, ¿vale? Observen que lo único que cambió fue este signo. Y como multiplico por esta cantidad, debo dividir también por esta cantidad, para no afectar el valor numérico de la expresión. Entonces vamos a hacer las cuentas, vamos a hacer las operaciones. Límite cuando t tiende a 1, ¿de quién? Hacemos acá el producto, raíz de t por raíz de t. Esto es t. Queda más raíz de t menos raíz de t menos 1. Este es el producto de lo que queda en los numeradores, toda la distributiva. En el denominador no voy a hacer el producto. En el denominador lo voy a dejar expresado. Profesor, una pregunta. ¿Sí? En el numerador no se podría dejar expresado al hacer la multiplicación con signos contrarios. No se podía, no, el resultado no va a dar una diferencia. O sea, raíz de t al cuadrado menos 1 al cuadrado. Sí, claro. Sí se Eso puede es dejar también. eso es una diferencia de cuadrados. Ah, listo. Acá, bueno, se simplifican estos raíz de t, ¿cierto? Y queda límite cuando t tiende a 1 de t menos 1 sobre t menos 1 por la raíz de t
más 1. Vamos mirando entonces que esto sigue teniendo forma indeterminada cuando evalúo en 1, sigue teniendo forma 0/0. Entonces vamos a simplificar estos factores que están acá, ¿cierto? Y ahora sí, entonces el límite queda como el límite cuando t tiende a 1 de 1 sobre raíz de t más 1. Esto ya no tiene forma indeterminada. Cuando calculamos el límite, esto es un medio. Esto es un medio. El conjugado, ¿cuándo se utiliza? Entonces, se usa principalmente, no solamente acá, hay otros casos donde se utiliza, pero principalmente se usa con expresiones que tienen raíz cuadrada. ¿Y por qué se utiliza con expresiones que tienen raíz cuadrada? Bueno, va a funcionar utilizar la raíz cuadrada precisamente porque al utilizar la diferencia, bueno, el conjugado, va a quedar una diferencia de cuadrados. Es decir, nosotros tenemos una expresión del estilo generalmente a menos b. Si yo multiplico por algo de la forma a más b, que es el conjugado, ¿cierto? ¿Qué es el conjugado? Es la misma expresión, pero con el signo contrario, ¿vale? Ese signo que une los dos elementos. Cuando yo hago este producto, esto es la factorización de una diferencia de cuadrados. Entonces esto va a ser a cuadrado menos b cuadrado. Y es precisamente lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque no puedo hacer ninguna operación con esta raíz de t. Entonces, para quitarme esa forma indeterminada, multiplicar por el conjugado funciona. Bien, ahí va a funcionar. Por eso funciona el conjugado, cuando tenemos principalmente raíces cuadradas en esos límites. Veamos entonces el otro ejercicio. Vamos a ver el tercer ejercicio. Este tercer ejercicio es límite cuando b tiende a 0 de la raíz de 25 más b menos 5 sobre la raíz de 1 más b menos 1. Cuando evaluamos en b igual a 0, tenemos raíz de 25, que es 5 menos 5, 0. Y en el denominador tenemos raíz de 1 menos 1, 0. Forma indeterminada 0/0. En este caso, como tiene raíz tanto numerador como denominador, y cada una de esas partes está haciendo 0, aquí necesitamos multiplicar por el conjugado de cada uno de ellos. Esto se conoce como doble conjugado. Si multiplico y divido por el conjugado del numerador, ¿qué sería? 25 más b, raíz de 25 más b, más 5. Raíz de 25 más b. Recuerda que tengo que multiplicar y dividir por lo mismo. No puedo simplemente multiplicar el numerador y ya está. No puedo. Esto, cuando multiplique por este conjugado, esto va a ayudar a que el numerador se quite esa raíz, ¿sí? Ya no tengamos esa raíz allí y vamos a poder manipular, pero el denominador se sigue haciendo 0. Se va a seguir haciendo 0 y aún sigue teniendo la raíz. Por lo tanto, vamos a multiplicar también de una vez por el conjugado del denominador.
Hay algunos productos que voy a dejar expresados porque no me sirve de nada resolverlos, pero otros que sí los vamos a efectuar. Por ejemplo, en el numerador que voy a multiplicar solamente los elementos que son conjugados. Este elemento, este factor, por este otro factor. Con lo que vimos, esto es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Es decir, esto es el cuadrado del primero, que es 25 más b, menos el cuadrado del segundo, que es 25, y todo esto multiplicado por este conjugado. Voy a ponerlo aquí en azul. Esto lo voy a dejar expresado. Lo voy a dejar expresado. En el denominador, ¿qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar nuevamente los conjugados. Esos conjugados. ¿Qué queda allí entonces? Queda el cuadrado de la raíz, que es 1 más b, menos el cuadrado de 1, que es 1, y aquí multiplico por el factor que me quedó. Raíz de 25 más b más 5. Y ahora procedo a Profe, hacer algunas cuentas, ¿sí? como hay dos iguales que es raíz de uno más b menos uno, entonces solo se escribe una vez en el denominador. ¿Cómo así que hay O dos sea, iguales? bueno, al multiplicarlo, raíz de uno más b menos uno. Y solamente hay uno, o sea, hay dos términos iguales. ¿Cuáles son los dos términos iguales? Raíz de uno más b menos uno y el otro que está en azul, raíz de uno más b menos más uno. No son Ah, al iguales, multiplicarlo. Ah, ok, quedan son diferentes. conjugados. Ah, sí, sí. Sí, gracias. Bueno, entonces ahora simplificamos lo que se puede aquí. Tenemos 25 menos 25 y tenemos acá 1 menos 1. Es decir, que el numerador se va a poder escribir de la siguiente manera. Límite cuando b tiende a 0 de quién? De b que multiplica a la raíz de 1 más b más 1. En el denominador queda b que multiplica a la raíz de 25 más b más 5. Y bueno, podemos simplificar ahora estos valores de b. De modo que este límite queda como el límite cuando b tiende a 0 de quién? De la raíz de 1 más b más 1 sobre la raíz de 25 más b más 5. Evaluamos el límite y al evaluar el límite, ¿qué tenemos? Acá en el numerador va a quedar raíz de 1 más 0, lo cual es raíz de 1 y raíz de 1 es 1, más 1 es 2, ¿verdad? Y en el denominador, ¿qué Un queda? quinto, profe. En el denominador, ¿qué queda? Raíz de 10. 25 más 0 será raíz de 25, lo cual es 5 más 5 es 10. Y bueno, simplificando en la fracción, queda que ese límite es un quinto. Bien, bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a empezar con la sección de continuidad. Vamos a empezar con continuidad.
Para hablar de continuidad, vamos a hablar de lo siguiente. Informalmente decimos que una función es continua vamos a decir que una función es continua si puede trazarse su gráfica. Puede trazarse su gráfica sin levantar el lápiz del papel. Bueno, esto lo voy a poner entre comillas, el lápiz del papel. La idea, lo interesante ya es la idea, ¿no? Entonces, eso es una función continua, informalmente hablando. Vamos a hablar entonces de los casos en los cuales la función presenta discontinuidad. Vamos a ponerlo así, casos de discontinuidad. En estos casos de discontinuidad, vamos a analizarlo gráficamente. ¿Qué puede ocurrir gráficamente? ¿Qué debe tener como características la gráfica de la función para que no pueda graficarla toda sin levantar el lápiz del papel? ¿Qué debe ocurrir, muchachos? ¿Qué se les ocurre? Que debe ser una línea recta. Si es una línea recta, la puedo trazar sin levantar el lápiz del papel. Si es una línea recta. Profe, que hayan funciones a trozos. Vale que tengamos una función tal vez definida a trozos o a tramos y que esos tramos no, de alguna manera vamos a decirlo, que no empatan, que no coinciden, ¿cierto? Entonces, tenemos un primer caso. Acá en un número A, vamos a poner una discontinuidad y supongamos que ocurre esto, ¿cierto? Entonces, vamos a ir analizando de una vez este caso. ¿Qué características tiene este caso? Bueno, acá esto se va a llamar como discontinuidad de salto. Es una discontinuidad de salto. Funciones como la función parte entera, como la función signo, presentan discontinuidades de salto. Entonces, esa discontinuidad de salto, ¿qué característica tiene? Vamos a analizar características con respecto al límite y a la imagen. Características tenemos, primero, la imagen de A existe. Así como estamos poniendo acá, este punto de arriba es cerrado, quiere decir que esa es la imagen de A. La imagen existe. 2. El límite cuando x tiende a A por izquierda de f de x existe. ¿Correcto? 3. El límite cuando x tiende a A por derecha de f de x existe. Pero existe el límite en A. El límite cuando x tiende a A de f de x existe. ¿Sí o no? No, profe, ¿Por qué? porque no están llegando a la misma imagen, ¿no?
porque los límites laterales son distintos, ¿cierto? Entonces este límite no existe. Vale. Esas son las características que tenemos en una discontinuidad de salto. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa se les ocurre que puede ocurrir en la gráfica de una función para que la función no se pueda, bueno, la gráfica no se pueda trazar sin levantar el lápiz del papel? ¿Qué otra cosa puede ocurrir? ¿Qué se les ocurre? Cuando hay una asíntota, Perfecto. Entonces vamos a ver. Si hay una asíntota, vamos a poner aquí el valor A. Acá vamos a poner una asíntota y, por ejemplo, vamos a decir que la gráfica viene así. Se comporta algo de este estilo. ¿Vale? Entonces, a esto se le conoce como discontinuidad infinita o también se le conoce como discontinuidad por asíntota. Cualquiera de los dos. Características que tiene este caso. Entonces, primero, la imagen, así tal cual tenemos la gráfica, esta imagen no existe. Esta imagen no existe. Segundo, el límite cuando x tiende a A por izquierda de f de x no existe. Tercero, el límite cuando x tiende a A por derecha de f de x no existe. No existe. Y cuarto, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a de f de x? Tampoco existe. Bien, tampoco existe. Vale, ¿hay algo que le genere duda allí? ¿O no? Bueno, vamos al tercer caso. Esto es discontinuidad por asíntota, discontinuidad infinita. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Tal vez estos son los dos casos que se pueden mencionar más rápidamente. El tercer caso es discontinuidad por falta de imagen. Y es algo de este estilo. Vamos a tener aquí el número A. Vamos a poner aquí algo así. Bien. Entonces a esto se le llama discontinuidad por falta de imagen. Básicamente la gráfica de la función tiene un hueco. Básicamente tiene un hueco. Entonces, características. Primero, la imagen de A precisamente no está definida. Entonces esta imagen no existe. Segundo, tenemos que los límites, voy a escribir acá directamente que el límite sí existe.
implica que los límites laterales ambos existen. Límite cuando x tiende a de f de x existe. ¿Cierto? Esto implica que ambos límites laterales existen. Si ustedes observan en el primer caso, ambos laterales existían, pero el límite como tal no existe. Por eso valía un poco la pena mencionar que los laterales sí existen. Porque el hecho de que el límite como tal no exista, no quiere decir que los laterales no existan. Puede ser que los laterales sí existan, pero que sean diferentes. O puede que el límite como tal no exista, pero que los laterales tampoco existan. Cuando el límite como tal no existe, cabe mencionar por qué no existe. Si es porque los laterales algunos no existen o ambos no existen, o existen pero son diferentes. En este caso, el límite como tal existe. Quiere decir que los laterales ambos existen y además son iguales. El cuarto caso es el de desfase de imagen. Se parece mucho a este caso. Profe, ¿me deja ver un momento el tercer caso? Claro. Listo, profe. En este cuarto caso tenemos la siguiente característica. Se parece mucho al tercer caso. ¿En qué sentido? Que acá vamos a tener un hueco, pero con la diferencia de que la imagen sí va a estar definida, solamente que no va a coincidir acá, ¿vale? Entonces, características de este caso. Bueno, esto se conoce como discontinuidad por desfase de la imagen. La imagen está desfasada del resto de la función. Características, primero, f de a existe, ¿cierto? La imagen existe. Segundo, el límite cuando x tiende a de f de x existe también. Ambas cosas existen. Tercero, algo que podemos resaltar en este caso, que no podemos resaltarlo en los otros, es que aunque ambas cosas existan, el límite cuando x tiende a de f de x es diferente a f de a. ¿Por qué sí podemos resaltarlo en este caso? Porque ambas cosas existen en este caso, ¿cierto? Tanto la imagen como el límite. En los otros, alguna de las dos fallaba, o ambas. Entonces, en este tercer caso, el de desfase de imagen, lo que ocurre es que si bien ambas cosas existen, tanto el límite como la imagen, no coinciden, no son iguales. Y acá estamos ante un caso de discontinuidad que se conoce como caso de desfase de la imagen. Resulta que los casos de discontinuidad 1 y 2, así como los tenemos acá en lista, son casos de discontinuidad que no se pueden modificar para arreglar el problema de la continuidad. A eso se le conocen como discontinuidades esenciales. Observación. Los casos 1 y 2 de discontinuidad se conocen como de discontinuidad esencial. Es una discontinuidad esencial.
Pero los casos 3 y 4, bueno, vamos a ponerlo en los números que habíamos usado. Entonces cambiamos esto de acá. Acá 1 y 2. Los casos 3 y 4, de discontinuidad se conocen como de discontinuidad removible. Se puede hacer algo para cambiar el problema de discontinuidad allí. Resulta que esto que vamos a hacer acá para las discontinuidades removibles es redefinir la función, pero acá hay que tener en cuenta que la función se va a modificar levemente. Básicamente se va a modificar solamente en un valor de su dominio. ¿A qué nos referimos? Si nosotros tenemos algo como el caso 3, que es una discontinuidad por falta de imagen en A. ¿Cómo hago para arreglar el problema de la continuidad? Simplemente redefino la función, esta es mi función f, entonces construyo una función g, que va a ser lo siguiente. Va a ser la misma f, si x es diferente de a, ¿cierto? Y aquí, en esto le vamos a poner el valor del límite. El límite cuando x tiende a este valor de f de x, si x es igual a a. Es decir, el valor de este límite, por acá este límite será L, es decir, que esto va a ser L. Y ahora esta nueva función g de x es continua en A. Va a ser continua en A. Y bueno, va a ser continua en todo este tramo, ¿cierto? Voy a poder graficarla sin levantar el lápiz del papel. Claro que es una nueva función, pero si ustedes observan, esta nueva función es prácticamente idéntica a la función anterior, en lo único que no son iguales es en un punto, ¿vale? Solamente en un punto. La discontinuidad del tipo 3, del tipo 4, por ejemplo, que la imagen sí esté definida, pero esté aquí. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, de pronto la función f ya tiene una imagen definida para A. Lo que voy a hacer es redefinir esta imagen para que ahora este punto se desplace a ese hueco. Nuevamente solamente estoy modificando un dato del dominio. ¿Qué pasa en los casos 1 y 2? El caso 2 es bastante claro que no puedo hacer nada para poder graficar la curva, ¿cierto? Sin levantar el lápiz del papel. ¿Qué puedo hacer? Quitar la asíntota. Si le quito la asíntota, estoy quitando características muy importantes. ¿Por qué? Porque, a ver, si tenemos una asíntota y quitamos esa asíntota para poder graficar esto de forma continua, no sé, quito la asíntota y de pronto acá uno esto así. Resulta que ahí no estoy cambiando solamente un dato en el dominio, estoy cambiando todo un intervalo, ¿cierto? Estoy cambiando todo un intervalo, porque resulta que a partir de acá y a partir de acá, esto no paraba allí, esto continuaba, ¿cierto? Y ahora observe estas imágenes, en lugar de ponerlas así, las estoy poniendo así, en esta curva. Estoy cambiando muchos elementos del dominio. Eso cambia la esencia de la función. Por eso se llaman discontinuidades esenciales, porque al querer quitar la discontinuidad, cambio la esencia como tal de la función. Lo mismo pasa con la función que es discontinua a saltos. Si tengo una función discontinua a saltos así,
Tal vez lo que me gustaría es que uno de estos tramos, por ejemplo el tramo de la derecha, pudiéramos de alguna manera tomarlo y desplazarlo, ¿cierto? Hasta pegarlo precisamente allí, así como hice en este momento. ¿Qué pasa? Que eso realmente modifica la esencia de la función. Ahora voy a pegar acá otro. Este es el que desplacé, pero vean qué fue lo que ocurrió. Cuando nosotros hacemos algo de este estilo, ¿a qué le estoy cambiando la imagen? A todos los puntos en este intervalo. A todos estos puntos. Porque ahora la imagen ya no estará por acá, sino por acá. Para cada punto. Entonces estoy cambiando mucho en la función. Estoy cambiando la esencia de la función. Esos tipos de discontinuidad no son removibles, son discontinuidades esenciales. Las discontinuidades de salto y las discontinuidades por asíntotas, esas discontinuidades infinitas. Profe, ¿me puede mostrar un momentico la transformación del de arriba? ¿Cuál? ¿La observación? No, ya, esa ahí ya. Vamos a definir ahora de una manera un poco más formal, aunque no termina de ser formal, totalmente formal, pero es un poco más formal que lo que ya dijimos. ¿Qué es la continuidad? Vamos a definir la continuidad puntual, la continuidad y la continuidad en intervalos. Bien. Definición de continuidad puntual. Definición de continuidad puntual. Entonces, sea f de x una función. Se dice que f de x es continua puntualmente igual a si se cumplen las siguientes condiciones. Si se cumplen las siguientes condiciones, ¿qué condiciones serán? Primera condición, f de a existe. Entre otras cosas, lo que pide la primera condición es que a esté en el dominio de f de x. Que a esté en el dominio de f de x. Bien. Segundo, que el límite cuando x tiende a en f de x exista también. Que tanto el dominio, que tanto a esté en el dominio como que el límite en a exista. Y la tercera condición es que ambas cosas coinciden. Bueno, vamos a escribirlo así mejor. El límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a. Si se cumplen esas tres condiciones, decimos que la función es continua puntualmente en x igual a.
¿Bien? Bueno, vamos a definir lo que es continuidad en un intervalo entonces. Definición. De continuidad en un intervalo. Entonces, sea f de x una función, decimos que f de x es continua en dos puntos. Primero, un intervalo abierto a, b. Decimos que es continua en un intervalo abierto a, b si f de x es continua puntualmente y f de x es continua puntualmente para cada c que pertenezca al intervalo de a b. Es decir, f de x va a ser continua puntualmente para todo punto dentro del intervalo abierto a, b. Ahora, decimos que f de x es continua en un intervalo cerrado a, b si f de x es continua, Profe, ¿sí? en el primero dice es continua puntualmente para C que pertenece. Sí, Ah, listo. sé que pertenece a, b. Bueno, acá podemos ponerle para C que pertenece allí, o pueden ponerle, si de pronto es un poco más claro, para cada C. Para cada C que pertenece al intervalo a, b. ¿Qué es continuidad en un intervalo cerrado? Entonces es continua en un intervalo cerrado si f de x es continua en el intervalo abierto y el límite cuando x tiende a por derecha de f de x es igual a f de a y el límite cuando x tiende a por izquierda, perdón, a b, cuando x tiende a b por izquierda de f de x es igual a f de b. Básicamente piensen lo siguiente, muchachos. En la continuidad en un intervalo abierto, yo le voy a pedir continuidad puntual en cada valor del intervalo, pero en el intervalo cerrado no puedo pedir exactamente eso. ¿Por qué? No puedo pedir las tres condiciones de continuidad en los extremos del intervalo. Por ejemplo, en A no puedo pedir que el límite como tal exista en A. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, puede ser que el límite por izquierda no exista. Puede ser que el límite por izquierda sea diferente al límite por derecha. Pero es que no me interesa analizar por izquierda porque yo no quiero mirar la continuidad en A de manera puntual. Allí la continuidad en A se analiza de una manera diferente. La continuidad para un intervalo cerrado en los extremos del intervalo solamente pide que en este caso, para A, pide que el límite lateral por derecha coincida con la imagen. Bien, les voy a mostrar un gráfico por qué ocurre esto. Si por ejemplo yo tengo una función aquí definida en este intervalo a, b, así tal cual ven ustedes la función, ¿qué dirían? ¿Que es continua en el intervalo cerrado a, b? ¿Sí o no?
Así como se define informalmente, se puede trazar la gráfica de esa función en el intervalo a, b sin levantar el lápiz del papel. Profe, una pregunta. ¿B no debería ir en el otro eje? En el otro eje, ¿cómo en el otro eje? O sea, en Y, digámoslo así, por ejemplo, porque es que, pues, como son intervalos, ya X y Y, ¿no? No entiendo cómo así que en el eje Y. Profe, si es continua en ese intervalo. Si es continua en ese intervalo, ¿verdad? Sí, profe. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, ahora pongo acá esta parte abierta y pongo algo así? Entonces, sigue siendo continua en el intervalo cerrado de A hasta B. Sigue siendo continua. Cuando yo estoy analizando en un intervalo cerrado, hay que tener mucho cuidado. Como les digo, yo no le estoy pidiendo continuidad puntual, no le estoy pidiendo continuidad puntual a los extremos del intervalo. ¿Dónde sí estoy pidiendo continuidad puntual? En todo punto en el interior del intervalo, en el intervalo abierto. Ahí sí estoy pidiendo continuidad puntual. ¿Qué quiere decir continuidad puntual? Entonces que la imagen exista para todo punto allí, ¿cierto? Y que los límites laterales ambos coincidan y coincidan con la imagen. Eso sí lo voy a pedir para todo punto en el intervalo abierto. Pero en los extremos del intervalo cerrado no estoy pidiendo continuidad puntual. Es una continuidad un poco diferente. Sí, es una condición un poco diferente. ¿Cuál es esa condición? Simplemente le estoy pidiendo básicamente continuidad lateral, ¿vale? Continuidad lateral. En B le estoy pidiendo que el límite por izquierda coincida con la imagen y en A que el límite por derecha coincida con la imagen. No me interesa si la función es continua o no en B, puntualmente hablando. Por ejemplo, así como tengo esta gráfica, la función es continua en el intervalo cerrado desde A hasta B, entonces voy a poner acá f de x continua en dos puntos. Primero, ¿es continua en el intervalo cerrado de AB? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿continua en el intervalo cerrado desde A hasta B? Sí. ¿Continua en el intervalo abierto AB? A ver, esa respuesta va a ser incluso más rápida. No, ¿No? ¿Por qué no? porque en B por izquierda tiende a otro número y por derecha a diferente. Pero estoy pidiendo continuidad puntual en cada valor del intervalo AB. Tengan en cuenta, muchachos, Profe, yo diría que, que sí. por Sí, ejemplo, profe. B no pertenece al intervalo abierto AB. No lo toma. B no está en el intervalo abierto. A Sí, profe. tampoco está en el intervalo abierto. Los que sí están en los intervalos es en los cerrados. B sí está en el intervalo cerrado y A sí está en el intervalo cerrado. Es que lo dice la definición, ¿no? Para que sea continuo en el cerrado, primero debe ser continuo en el abierto. Entonces, si ya me dijeron que sí era continuo en el cerrado, por supuesto que debe ser continuo en el abierto. Si no fuese continuo en el cerrado, tal vez en el abierto sí lo sea, pero lo que sí es cierto es que si es continuo en el cerrado, sí debe ser continuo en el abierto. Ahora es continuo en A, si la gráfica tal cual la tengo. No. Es continuo en B.
¿Es continuo en B? En B sí, profe. ¿En B sí es continuo? Yo digo que sí, profe. ¿Por qué sí sería continuo en B? ¿Por qué? ¿Alguien tiene una opinión? En B no es continuo. ¿El límite en B existe? No, no existe. No existe. Y si el límite no existe, no puedo decir que es continuo en B. En B no es continua. No. En A. Y nada, sí, profe. Y en A, ¿por qué sí? La imagen Porque existe. Vale. el límite por derecha y por izquierda es el mismo, ¿no? Por izquierda no sé qué pasa porque no hay nada graficado. En A sí es continua, puntualmente. Vamos a un ejemplo en concreto. F de X, Profe, ¿por qué nazi es continuo? ¿Me podría explicar, por favor? vale, vamos a explicarlo con raíz de X, ¿vale? F de X igual a raíz de X. El dominio es de cero cerrado a infinito. Voy a poner aquí la gráfica. Raíz de X es algo de este estilo. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, la función raíz de X, vamos a poner nuevamente las preguntas. F de X igual a raíz de X es continua en dos puntos. Voy a poner de cero abierto a infinito. Primero. Segundo, voy a poner de cero cerrado a infinito. Tercero, voy a poner continuidad puntual en x igual a 1. Y cuarto, continuidad puntual en x igual a 0. A ver, ¿es continua de 0 a infinito, así tal cual vemos la gráfica? Sí, profe. Sí. ¿De 0 cerrado hasta infinito es continua? Sí, profe. Sí, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que sea continua aquí para el extremo izquierdo? Lo que quiere decir es que la imagen, que en este caso f de 0 es 0, ¿cierto? Deba coincidir con quién? Con el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función, ¿cierto? Y esto es precisamente 0. Es lo que se pide para la continuidad. Observe, la continuidad acá en un extremo izquierdo de un intervalo cerrado, ¿cierto? En un intervalo que tenga esa parte cerrada. Entonces, observe, acá solamente le estoy pidiendo que el límite por derecha a ese extremo izquierdo del intervalo coincida con la imagen. Y eso ocurre aquí. Eso ocurre aquí. El límite por derecha al extremo izquierdo del intervalo, donde está cerrado, coincide con la imagen. Es 0. Por lo tanto, es continuo en el abierto y es continuo en el extremo izquierdo. Por lo tanto, es continuo en este intervalo de 0 cerrado hasta infinito. Aquí es continuo. Bien. Ahora, ¿es continua en 1? Bueno, por acá tendremos 1. La imagen es 1.
acá en este punto, ¿es continuo puntualmente? Sí, profe. Sí, ¿cierto? La imagen de 1 coincide con el límite en 1, es continua puntualmente. Ahora, ¿es continua en 0 puntualmente? En 0 puntualmente es continua. Veamos. Resulta que f de 0 es 0. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 0 de esa función f de x, es decir, de la función raíz de x? ¿Qué puedo decir de ese límite? Que por derecha tiende a 0 y por izquierda no existe, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo decir del límite? Que es que usted nos dijo la vez pasada que de igual manera cuando no existe el límite, tiende hacia el lado que existe. O sea, deben existir ambos límites para uno identificar que no existe, ¿sí? Como en este caso no existe un límite, pero, o sea, no existe el de izquierda, pero existe el de derecha, el límite tiende a al límite que existe. Más o menos, más o menos. Ahí el problema puede ser, con lo que dice, el problema puede ser que por derecha exista, pero por izquierda tengo una asíntota, por ejemplo. O sea, lo que dice usted de pronto, por izquierda, digamos, si por derecha el límite existe, coincide con la imagen, pero de pronto por izquierda esto tengo una asíntota. En este caso el límite en A no existe. El límite por izquierda no existe. El límite por derecha sí existe y coincide con la imagen en A. Coincide con la imagen en A. Entonces, en este caso, el límite no existe. Para este caso, el límite cuando x tiende a A de esa función f de x no existe. En el caso de raíz de x, ese límite sí existe. Ese límite es 0. ¿Y ese límite por qué sí existe? Básicamente, acá, si ustedes revisan las observaciones que hicimos en clase cuando estábamos hablando de límites, algo que dijimos fue que para aproximarme a un valor de tendencia, pueden mirarlo ahí directamente después de la definición informal del límite o directamente después de unos ejemplos, pusimos unas observaciones. Y una de esas observaciones era que para aproximarme a un valor de tendencia en un límite, debía hacerlo usando elementos del dominio. Debía hacerlo usando elementos del dominio. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, acá yo me voy a aproximar a 0, moviéndome por el eje X, por todas las direcciones que me sea posible, pero usando elementos del dominio. Todas las direcciones posibles es esta, porque acá estoy usando elementos del dominio. ¿Por qué no me puedo aproximar por izquierda? Porque acá estos elementos no están en el dominio. Debo aproximarme usando elementos del dominio. Entonces, si al aproximarme utilizando elementos del dominio y hacerme tan próximo como yo quiera, resulta que el límite, bueno, las imágenes están tendiendo a un valor, entonces el límite existe y toma ese valor. Bien, eso se puede deducir a partir de la definición de límite, de esa definición de límite. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, aquí? Porque aquí es diferente. Porque cuando yo me aproximo por elementos del dominio, observe, acá por derecha estoy tomando elementos del dominio. Puedo tomarlos, ¿verdad? Y esto está tendiendo por derecha, el límite está tendiendo a un valor L1. Pero por izquierda, que también puedo tomar elementos del dominio y ese límite no existe, ¿qué pasa? Que esto va creciendo hacia infinito. Entonces los límites laterales no tienen el mismo valor de tendencia, ¿vale? En el caso de raíz de x, también me voy a aproximar al 0 por elementos del dominio, ¿cierto? Por elementos del dominio, y me voy a aproximar desde cualquier dirección que me sea posible, que me sea posible. Entonces acá la única dirección posible es por derecha. Cuando yo me aproximo
tanto como quiera al 0, las imágenes también se van aproximando a 0. Por lo tanto, ese límite sí existe y ese límite es 0. Entonces, en concreto, y quiero que no confundamos esto y voy a volver a hacer el comentario. ¿Acá es continuo en 0? Sí, sí es continuo en 0. Voy a volver a hacer el comentario del criterio de la no existencia del límite. Tal vez lo hemos hablado anteriormente, pero lo voy a volver a nombrar, lo voy a volver a comentar. Este es un criterio de la no existencia del límite. En lo que llevamos hemos visto dos. ¿Y por qué hemos visto dos? Uno era el de los límites laterales y el otro era el teorema del límite de un cociente, ¿cierto? En el cual el límite del numerador es diferente de 0 y el límite del denominador es exactamente 0, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice este teorema del criterio de la no existencia? Dice, sí, el límite cuando x tiende a A por derecha de f de x existe. Acá lo que estoy diciendo con esto es que existe. Cuando escribo así, quiere decir que este límite existe. Toma un valor L1 que es un número real, por lo tanto existe, y toma valor L1. Y el límite, cuando x tiende a A por izquierda, de f de x, también voy a decir que existe y toma valor L2. Toma valor L2. Si estos límites existen y resulta que los límites laterales son distintos, entonces, ¿qué podemos decir? Que el límite, cuando x tiende a A de f de x, no existe. Y acá vamos a volver a analizar las proposiciones de cómo se escribe un teorema. Un teorema tiene normalmente una de dos estructuras. La estructura sí, solo sí, y la estructura sí, entonces. Vamos a centrarnos acá en esta estructura sí, entonces. Sé que ya hemos hablado de eso, pero todavía tienen algo de dificultades para leer estas estructuras. Cuando uno tiene una estructura sí, entonces, lo que está después del sí son condiciones. Y lo que está después del entonces son conclusiones o consecuencias. Bien, conclusiones o consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que si no se cumplen las condiciones, yo no puedo negar las conclusiones o consecuencias. Eso no puedo hacerlo. Bien, eso no puedo hacerlo. Por ejemplo, no sé qué ejemplo habríamos puesto anteriormente, pero vamos a decir lo siguiente. Si yo, sí, condición, lo siguiente, si me dejo caer una porra de una altura de 2 metros sobre el pie descalzo, entonces, ¿qué puedo concluir o qué consecuencia va a tener? Que el pie me va a doler, ¿vale? Entonces, sí, condición, ¿cuál es? Me dejo caer una porra de una altura de 2 metros sobre el pie descalzo. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Me duele el pie. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quito las condiciones y solamente hablo de las conclusiones? Si de pronto usted llega donde un amigo y le dice, oiga, me duele el pie.
¿Usted cree que su amigo le va a poder decir, ah, eso fue que usted se dejó caer una porra desde una altura de 2 metros sobre un pie descalzo? ¿Cree que su amigo le va a poder decir eso a partir de la conclusión? ¿Sí o no? No. No, ¿cierto? Puede que hayan ocurrido muchas cosas. Entonces, el hecho de quitar las condiciones o el hecho de que las condiciones no se cumplan, no quiere decir que las conclusiones tampoco se cumplan. Eso no se puede leer así. El hecho de que usted no se haya dejado caer una porra desde una altura de 2 metros sobre el pie descalzo no quiere decir que no le esté oliendo el pie. Tal vez se levantó dormido y le pegó a la cama con el dedo pequeño del pie, como pasa a veces. Puede que le duela, puede ser que estaba jugando fútbol y, no sé, se le dobló el tobillo, le duele el pie. Pueden ocurrir tantas cosas para que le duela el pie, no necesariamente que le haya pasado lo de la porra. Entonces, si no se cumplen las condiciones, muchachos, yo no puedo concluir o no puedo decir que las conclusiones tampoco se cumplan. ¿Vale? De la misma forma, si las conclusiones se cumplen, no quiere decir que es porque las condiciones se dieron. Si a usted le duele el pie, no es precisamente porque le cayó una porra en el pie. Entonces acá, mucha atención. Vamos a ver cómo se aplica esto al teorema. Acá tengo 3 condiciones. ¿Las condiciones cuáles son? Primera, que este límite exista. Segunda, que este límite exista. Y tercera, que ambos límites sean iguales. ¿Vale? Esas son las 3 condiciones. ¿Cuál es la conclusión? Que el límite no existe. ¿Bien? Pero ojo, este teorema solamente dice qué es lo que pasa si se cumplen estas 3 condiciones. Si los límites laterales ambos existen, pero son diferentes. Esas son las condiciones. Si ambos límites laterales existen, pero son diferentes, entonces el límite no existe. Pero ¿qué pasa si uno de estos 2 límites no existe? ¿Puedo concluir directamente que el límite como tal no existe? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si uno de estos límites laterales no existe? Es decir, no se cumple una de las condiciones del teorema. ¿Puedo garantizar que la conclusión no se cumple? Es decir, ¿puedo garantizar que el límite, o bien sea que no existe, o bien sea que sí existe? ¿Puedo garantizar algo de eso? No. No. Estamos mirando acá lo de la porra y el dolor del pie, ¿cierto? Si estoy quitando una de las condiciones, no quiere decir absolutamente nada, quiero que eso se lo graben, no quiere decir absolutamente nada de la consecuencia, si no se cumplen las condiciones. Puede ser que bajo ciertas condiciones, es decir, si quito una de las condiciones, puede ser que la conclusión no se cumpla, o puede ser que aunque no le esté poniendo todas las condiciones, tenga la conclusión, no lo sé. Lo que sí dice el teorema es, si pasa esto, entonces pasa esto otro. Pero si esto no pasa, no sé, no le digo nada, no le puedo decir nada. ¿Vale? Quiero que lo entendamos eso así. Siempre los teoremas con estructura sí, entonces deben leerse muy, muy claramente. Entre el sí y el entonces que se encuentran condiciones. Después del entonces que se encuentran conclusiones o consecuencias. ¿Vale? De esas condiciones. Esto deben ir puliéndolo a medida que ustedes van avanzando, pero deben esforzarse por tener eso presente. Cuando ustedes al principio lo tienen presente, siempre que lean un teorema, deténganse en un momento y digan, bueno,
¿qué es lo que quiere decir este teorema? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las conclusiones? Y pueden sacar sus observaciones del teorema. Les pregunto, pregunta de falso y verdadero. Si seno de x es 0, entonces x es igual a pi. ¿Falso o verdadero? Vayan pensándolas. Acá primera pregunta. Segunda pregunta. Vamos a decir lo siguiente. Si f de x, Hola, profe. Qué pena. ¿sí? Es que tengo una cita médica. Es para ver si me puedo retirar de la clase. Claro. Sí, bueno, muchas gracias. Si f de x y f inversa de x están definidas, entonces f inversa de f de x es igual a x. Tercera, seno inverso del seno de 100 es igual a 100. ¿Falso o verdadero? Cada una de estas. A ver, la primera, ¿falso o verdadero? Verdadero. Falso. Bueno, primero quiero que hagan una votación ahí rápidamente en el chat de Zoom. Pongan V o F, dependiendo de lo que consideren para la primera pregunta. Si seno de x es 0, entonces x es igual a pi. Bueno, vamos a ver. Creo que gana falso. ¿Por qué es falso? ¿Quién me dice? Profe, porque en este caso se cumple, pero hay casos que no. Por ejemplo, seno de 0 también es 0. Exacto. Entonces, de esta condición, yo no puedo concluir esto. ¿Cierto? Básicamente piense que yo le quito aquí la conclusión y le digo, seno de x es igual a 0. Y le pregunto, ¿quién es x? Si usted siempre va a tener que decir que es pi, entonces esto sería verdadero. Pero como dice el compañero, puede decir, por ejemplo, que es 0. Puede decir que es pi, que es 2pi, 3pi. Entonces no puedo concluir que precisamente sea pi. Creo que hicimos un ejemplo en su momento con el hecho de ser colombiano y santanderiano, ¿cierto? Básicamente yo le pregunto lo siguiente, si usted es colombiano, entonces es santanderiano, evidentemente la respuesta es falso. No necesariamente es así, ¿cierto? Pero si es santanderiano, entonces es colombiano, por supuesto. Si yo le tuviera estas dos cambiadas, es decir, si x es igual a pi, entonces seno de x es 0, eso es verdadero. Pero no está escrito así. No está escrito así. Y algo que también les dije en su momento es que estas estructuras, sí, entonces,
deben leerse en una sola dirección. Por eso el símbolo de entonces en matemáticas es una flecha así, con doble línea, porque se lee en una sola dirección. Segunda pregunta, ¿falso o verdadero? ¿Quién me dice? ¿Profesor falsa? ¿Me pregunta o me dice? Bueno, le respondo es falso porque también se puede hacer la compuesta de f de x en la inversa y da también x. Pero entonces esta es mentira, ¿por qué? El hecho de que se pueda hacer la otra también no quiere decir que esta sea mentira. O sea, Es sí se verdad. define, pero igual no pasa como la anterior, ¿no? La pregunta es, si esto es verdad, entonces esto también es verdad. Básicamente, estos segundos se cumplen si se dan las condiciones. Sí, profe. Sí. Esta segunda proposición es verdadera. Esa segunda proposición es verdadera. Es diferente a la anterior, ¿por qué? Porque la anterior no evidencia una propiedad. La anterior evidencia un elemento que cumple una propiedad. ¿Vale? Y hay más elementos que cumplen la misma propiedad, pero esta es como tal una propiedad. Por ejemplo, pensando también en esto uno a partir del siguiente hecho, cuarto, si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, entonces, ¿qué puedo concluir yo de eso, muchachos? Denme en conclusiones, a ver qué se les viene a la cabeza. Si tomo dos números positivos, ¿qué puedo concluir? Por ejemplo, puedo concluir que la Sí, suma es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿cierto? Si sumo dos números positivos, el resultado es positivo. Entonces, observe, esto es una propiedad y no se convierte en falsa solamente porque tenga más conclusiones. Por ejemplo, el producto también es positivo. Esta sería otra proposición. Tengo más propiedades. El cociente también es positivo. El hecho de que pueda tener varias propiedades con las mismas condiciones no quiere decir que sea falsa cada una de esas proposiciones porque tengo más opciones. Es diferente en lo que se refiere a una propiedad a en lo que se refiere elementos que cumplen la propiedad. ¿Sí? Acá en esta segunda es verdadera. ¿Por qué? Porque se trata como tal de una propiedad que se cumple bajo ciertas condiciones. Esta es verdadera. Ahora miremos la tercera. Si la segunda es verdadera, es decir, f inversa de f de x es x, entonces seno inverso de seno de 100 es 100. Y espero que no estén mirando la calculadora. ¿Sí o no? ¿Qué dicen?
¿Seno inverso del seno de 100 es 100? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, tenemos 29 estudiantes, 28 en clase. Por favor, alguien que opine algo. Sí, profe. Bueno, en virtud de la propiedad anterior, uno pensaría que es verdad. Pero resulta que acá en la propiedad anterior hay algo que es importante, el hecho de que estas estén bien definidas. Resulta que el seno inverso está definido si en seno se toma un dominio restringido entre menos pi medios y pi medios. Es decir, a seno se le debe restringir el dominio para que esté bien definida seno inverso. Resulta que 100 no está en este intervalo. Ahora sí pueden hacerlo en la calculadora, en radianes, por favor. Y se van a dar cuenta que seno inverso de seno de 100 no es 100. ¿Por qué? Repito, el detalle aquí es que 100 no está en el dominio restringido del seno. En este dominio restringido, ¿para qué? Para que el seno inverso exista. Si usted, por ejemplo, hace una cuenta de la siguiente forma, seno inverso del seno, no sé, de pi sextos, comprueben en la calculadora, esto sí les va a dar pi sextos. Esto sí les va a dar pi sextos. Entonces, cuando nosotros hablamos de proposiciones, tenemos que tener muy claro, muchachos, las condiciones, cuáles son, cómo puedo tomar esas condiciones en cuenta, cómo puedo establecer conclusiones. Bien, hay varias cosas que hay que pensar allí. Cuando uno está empezando a involucrarse con teoremas, cuando está empezando a leer teoremas, a interpretar teoremas, puede ser, y es, de hecho es, que al principio puede ser un poco confuso y puede ser que no se comprenda muy bien todo el alcance de los teoremas, ¿cierto? Pero si ustedes al principio se esfuerzan y son conscientes de lo que están tratando de hacer, de cómo entender un teorema, entonces al principio va a ser algo que van a tener que hacerlo de manera consciente y de manera tal vez un poco forzada, ¿sí? En algunas ocasiones, sobre todo unos teoremas más que otros, hay unos que son muy claros, sí, son muy claros, pero hay otros que tal vez, entre comillas, esconden algunos secretos, ¿sí? Por lo tanto, hay que leerlos muy bien, hay que ver cuál es el alcance. Por ejemplo, en este criterio, repito, este criterio funciona si ambos límites existen y ambos son diferentes. Los límites laterales existen y son diferentes. Pero ¿qué pasa si alguno de estos límites no puedo decir que exista? ¿Será que el teorema no se cumple? Si se cumple. Entonces, ¿cómo analizo el teorema? Empiezo a buscar ejemplos. Y en uno de esos ejemplos me encuentro con la función raíz de x. Yo no puedo decir que el límite, no puedo decir nada del límite por izquierda. No puedo decir nada del límite por izquierda. No puedo decir que el límite por izquierda no existe. ¿Por qué no puedo decir eso? Porque para que no exista el límite por izquierda, quiere decir que las imágenes, cuando tomo valores por izquierda, no convergen a algo. Pero es que por izquierda no puedo tomar imágenes. ¿Sí? Por izquierda no puedo tomar imágenes. Es decir, que no tengo información para poder concluir que ese límite no exista. No tengo evidencia, ¿vale? No tengo esa evidencia. Por lo tanto, no puedo concluir que ese límite por izquierda no existe. No puedo decir eso. Solamente porque no puedo calcularlo, solamente porque no puedo tomar valores por izquierda porque no están en el dominio,
No. Por eso no puedo decir, no es posible decir que el límite no existe. Lo que puedo decir, y repito, o lo que puedo hacer, es que para calcular el límite, para aproximarme a un valor de tendencia, debo hacerlo a través de elementos del dominio. A través de elementos del dominio. Esto debemos irlo entendiendo desde este momento, muchachos. También se los dije en algún momento. En el curso de cálculo 3, ustedes, por ejemplo, van a tener que analizar las mismas ideas de límite, pero de una manera más profunda. Y allá de pronto no se da el tiempo para que se pueda analizar esto. Suponga usted que tiene una región en el plano. Acá el límite ya no se va a calcular para un valor en la recta, no. Se va a calcular de pronto para un punto en el plano. Y ahora la pregunta es, bueno, esta región que dibujé que parece un infinito, vamos a suponer que es el dominio. Ahora el dominio no va a ser un intervalo, van a ser regiones en el plano. Supongamos que este es el dominio, ¿vale? Si yo quiero calcular un límite cuando los puntos se aproximan a ese punto A, B, igual, debo hacerlo a través de ¿qué? De aproximaciones por puntos que estén en el dominio. Resulta que ese conjunto de puntos va a formar caminos o van a formar lo que se van a llamar allá trayectorias. ¿Cuántos caminos o cuántas trayectorias puedo trazar tomando elementos del dominio que pasen por ese punto A, B? Infinitos, ¿cierto? Ahí podemos ver, puedo trazar infinitas trayectorias que pasen por ese punto A, B a través de elementos del dominio. Pero algo que es muy importante, muchachos, es que la aproximación, eso debe tenerlo usted muy claro en teoría de límites, la aproximación a un punto de tendencia solamente se puede hacer a través de elementos del dominio. Eso debe tenerlo muy claro. Por ejemplo, si resulta que el punto de tendencia es este punto acá donde se unen estas dos, y yo digo, bueno, lo que pasa es que yo quiero tomar una trayectoria que viene así. Una trayectoria, vamos a tomar una trayectoria que venga así. Y resulta que cuando calculo el límite a través de esta trayectoria, ese límite no existe. Cuando me aproximo por puntos sobre esta trayectoria a este punto azul, calculo ese límite y resulta que ese límite no existe. Entonces voy a decir que el límite como tal no existe. Falso, eso es un error. ¿Por qué? Porque estoy tomando una trayectoria que no está tomando elementos del dominio. Las trayectorias solamente pueden contener elementos del dominio. Si yo tomo una trayectoria que está fuera del dominio, entonces esa trayectoria no me dice nada. ¿Sí? Esa trayectoria no me dice nada. Suponga que usted está poniendo a prueba un dicho popular. Ese dicho cuando alguien está sudando mucho, que dice estoy sudando como un cerdo, pero de pronto no sabe si los cerdos sudan, entonces se dio a la tarea de averiguar si los cerdos sudan. Y dice, bueno, voy a poner un corral con cerdos. Pero de pronto me quedo mirando una vaca y veo que la vaca sí suda. Y digo, bueno, la vaca sí suda, entonces concluyo que los cerdos sí sudan. ¿Por qué? No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Pasa exactamente aquí. Aquí pasa exactamente lo mismo. Yo quiero concluir algo con respecto al límite a ese punto azul. No puedo tomar elementos que no están en el dominio. No puedo tomar como objetos de estudio vacas para concluir que los cerdos sudan. ¿Cierto? Entonces, eso debo tenerlo muy claro y esa idea debe afianzarse desde este momento. Cuando lleguen al curso de cálculo 3 se van a evitar muchísimos problemas. Entonces, si yo quiero calcular el límite a este punto azul, en esa intersección, solamente puedo tomar trayectorias que contengan elementos del dominio. Observe que esta trayectoria amarilla que tracé, esta otra, son trayectorias que contienen elementos del dominio, nada más.
esas trayectorias sí me van a dar evidencia de si el límite existe o no. Aquí pasa exactamente lo mismo en la raíz. ¿Cuál es la diferencia? Que acá no tengo infinitas trayectorias. ¿Cuántas posibles trayectorias tengo? Solamente 2. Pero resulta que por izquierda no tomo elementos del dominio. Conclusión, la información de la izquierda no me va a decir absolutamente nada. Por lo tanto, la información de la izquierda ni siquiera la voy a considerar. Solamente voy a considerar la información que me arroje la aproximación por elementos del dominio. Por lo tanto, acá lo que va a decidir es que pase por derecha. Bien, ahora sí un poco más claro, porque este límite sí existe y es 0, el límite de la raíz cuadrada. Sí, señor. Bueno, muchachos, esta idea, repito, pónganla por allí, no sé, con sus propias palabras en alguna parte de su cuaderno, enmárquenla, pónganle colores, no sé. Cuando uno está analizando límites, y de hecho acá en el curso de cálculo 1 a veces esta idea no se trabaja o no se trabaja con cierta profundidad. De hecho, si usted mira en el texto en ningún momento hace mención de esto. En el texto en ningún momento se hace mención de esto. Y claro, cuando se llega al curso de cálculo 3, hay un choque conceptual tremendo porque no se entiende, por ejemplo, por qué no puedo tomar trayectorias fuera del dominio, por qué esa evidencia no me sirve. No se entiende al principio esto. Pero si esto lo empezamos a trabajar desde acá, desde cálculo 1, cuando lleguen a cálculo 3, esta idea de hecho no va a ser ni siquiera novedosa. Es algo que usted ya debería saber, ¿sí? Ya debería saber y se evita un montón de problemas, ¿vale? Bueno, muchachos, sería todo por hoy. Eso sería todo por hoy.